Bienvenidos nuevamente a este espacio tan importante para todos, Tranquilamente, un espacio donde aprendemos a llevar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo a un estado de tranquilidad a través de los consejos que nos dan estos profesionales, personas que se dedican a acompañar, a ayudar y a darnos esas herramientas para tener una vida mejor o por lo menos dar un bálsamo a esas preocupaciones para que podamos avanzar. Hoy un tema muy importante y es adolescentes, estos jóvenes que pasan esas etapas importantes de la vida, a veces con algunos sufrimientos, y por eso tenemos una invitada especial, trabajadora social ella, Lady Mogollón. Bienvenida, Lady. Muchísimas gracias, Michael, por la invitación. Es un placer tenerte acá. Ya llevas muchísimos años trabajando en estos espacios y trabajando puntualmente con los jóvenes, es uno de tus fuertes. Sí, señor. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Qué te encuentras tú? Bueno, yo te cuento que durante estos 18 años he estado muy enfocada en el tema enfocada en el tema de adolescentes, trabajando especialmente el tema de los vacíos que estos chicos manifiestan, especialmente en las instituciones educativas. Y lo que vemos es que estas ausencias y estos vacíos generan muchas problemáticas de salud mental como depresión, ansiedad, y necesitamos llegar a estos chicos y a los papás especialmente. Creo que el colegio es un caldo de cultivo, es un lugar donde las emociones van y vienen porque se presenta de todo, ¿no? Es un espacio en el que definimos quiénes somos, dependiendo de las relaciones. Nuestra relación con los profesores, con los compañeros de trabajo, algunos inician sus relaciones sentimentales y es una emocionalidad muy grande, ¿no? Total. ¿Qué pasan tú que has estado con ellos en las instituciones? ¿Por qué pasan ellos en las instituciones? Mira, Michael, en realidad la experiencia y lo que hemos visto con los adolescentes es que ellos durante el tema de la cotidianidad en su familia se encuentran muy solos. Ellos sienten un vacío constante, pueden tener a nivel socioeconómico muchas necesidades resueltas, básicas y adquiridas. Hablamos de alimentación, comida, vestuario, y además de eso no respeta, digamos, estos vacíos emocionales, no respeta estrato socioeconómico, porque igual pueden llegar a tener, ahí sí como el dicho, casa, carro y beca, pero tienen muchísimas ausencias. Claro, lo emocional no se llena con lo material. Total. Entonces, ¿qué pasó? En las experiencias nos dimos cuenta que hay un nivel de exigencia de los padres impresionante por el cumplimiento de la parte académica, pero la parte emocional, el acompañamiento, cómo te sientes, hijo, no hay tiempo. Yo les digo mucho a los papás, no necesitamos tiempo de cantidad, sino de calidad, pero en realidad son chicos muy solos, no hay quien los despierte en la mañana, no hay un saludo, el tema afectivo está totalmente anulado, diría yo, y llegan del colegio también solos, en su casa con toda la comida, las comodidades, pero totalmente solos. Bueno, ahí quiero tomar ese espacio y es la soledad. ¿Cómo yo, si soy padre, y digo, ¿cómo voy a entender esto? Es decir, yo veo a mi hijo que está en el colegio y está con sus compañeros, está en el colegio con su relacionamiento con profesores, llega a la casa y en la casa estamos los hermanos y la familia. ¿Cómo entender esa soledad? Sí, señor. Cuando se supone que yo lo veo rodeado? Sí, lo que pasa es que en especial los adolescentes, ellos sí necesitan un momento de intimidad y de privacidad que es necesario, pero tenemos que estar muy atentos a las alarmas, es decir, ellos hay un momento en el que se encierran durante tiempos muy prolongados en las habitaciones, cortan totalmente la comunicación, y lo que tú dices, puede estar la mamá, la abuela, el tío, el primo, pero no hay un acercamiento. O sea, el chico vive como cuando uno ve un inquilinato y cada uno está en su espacio. Entonces el tema de la comunicación, por más de que haya gente en la casa, y si no existe esta comunicación, pues se corta todo, se corta la parte afectiva, se corta los vínculos, se corta como también la jerarquía, bueno, todo Claro. ese tipo de cosas. Bueno, entonces ahí también podemos ver que digamos que estas alarmas pueden ser las que tú me dices, y quiero tener un poco de detenimiento en eso. Entonces, cuando el joven se encierra, cuando pasa momentos prolongados en su habitación, aquí, aunque sé que nos estamos desviando, pero es un tema que tiene que ver, y es
Entonces afecta el tema de los computadores, los videojuegos y las consolas, porque muchas veces se pueden aislar Sí. porque tienen el computador y se van a jugar. Entonces yo como papá digo, pues está jugando con los amigos. O sea que yo sigo pensando que no está solo, sino que está compartiendo con los amigos Sí. en algo que para él ahora es normal y es a través del computador. Pero ahí hay soledad. Total, Michael, mira, evaluando como todo el esquema de vida, desde la parte inclusive espiritual, académica, económica, el espacio donde se vive, nos damos cuenta que el componente emocional es fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos en la adolescencia están con esa revolución de las hormonas, queriendo tener vínculos afectivos a temprana edad, obviamente en muchos casos experimentan situaciones de casos de violencia intrafamiliar y llegan al espacio educativo y encuentran chicos o pares con casi las mismas debilidades que ellos y, por ejemplo, una de las problemáticas es que empiezan a tener esa dependencia emocional con otro par, llamémoslo noviazgo o no, pero son relaciones que se vuelven muy tormentosas, de mucha manipulación, de mucho egoísmo, y las personas netamente se atan una a la otra y por eso vemos a los chicos llorando, frustrados, con depresión, con ansiedad, porque pues esas relaciones no son estables, no son consolidadas, están con personas que son todavía muy inestables a nivel emocional. Es decir, voy a juntar estos dos casos y uno es la soledad, Sí. la soledad, y dos, lo que le está pasando con sus relaciones emocionales. Sí. Para poder entrar a entender y a detectar si tiene esas relaciones emocionales o si hay algún tipo de afectación ahí, lo primero sería atacar esa soledad. Es decir, entrar a conversar más con ellos, a no dejarlos solos. ¿Eso cómo se logra? Bueno, en la experiencia hay que hablar netamente con los acudientes, con los padres. Normalmente los padres consideran que si ya están en el colegio, están recibiendo educación, entonces delegan la responsabilidad a la parte educativa. No, la responsabilidad es netamente de los papás o de las personas que son los acudientes. Lo que pasa es que vemos que los acudientes, por ejemplo, son adultos mayores que en realidad lo que están haciendo es un ejercicio de asistencia, de cuidado, de la comida. Sí, a veces incluso cuidan a sus nietos. Exactamente, pero ahí el tema emocional y afectivo puede ser importante, pero la comunicación no está. Entonces el chico se quiso encerrar, el chico quiso estar allá, está llorando porque tiene una noviecita, lo dejó, en fin, pero eso se le pasará. Entonces sí nos toca acercarnos desde la parte comunicacional y desde la parte afectiva, ejercer el diálogo, preguntar. Obviamente los chicos le ponen a uno todo el tiempo barreras, hace parte como de ese proceso de crecimiento, pero no podemos como papás caer como en el vencimiento, es decir, no me permite acceder, entonces mejor no entro, y resulta que la mayoría de los casos cuando uno va a los colegios y hace las capacitaciones y demás, ellos expresan que necesitan hablar con sus papás, que no necesitan que sea 1 hora, 2 horas, 3 horas, sino un tiempo de calidad, media hora, cómo estás, cómo te sientes y sin ningún distractor, es fundamental. Ahí entonces vamos a empezar a dejar recomendaciones de una vez y es, tenga espacios de familia. Cuando vayan a desayunar, almorzar o cenar, hágalo en ambientes adecuados, en un comedor, en un espacio común, sin dispositivos electrónicos. Ese sería un primer inicio, ¿no? Totalmente. Sí, lo que vemos es que en algunos momentos los chicos en realidad ponen la barrera, entonces no nos acercamos y evitamos esos espacios. Y resulta que todo el tema de la lúdica y la recreación que hacemos con la familia, esos espacios de, llamémoslo así, de esparcimiento y de juego, sí son importantes para ellos. Puedes tener 12, 13, 14, 15, pero si estás con tu papá 1 hora y tu papá te miró a los ojos y te dijo cómo te sientes, hijo, te amo, estoy para ti, eso es más importante que cualquier cosa.
Entonces, ¿qué hacemos? Los asesoramos desde la música, puedes cantar, puedes bailar, puedes ir a un evento, pero con tu familia también. Es decir, no siempre son los amigos, no son las figuras externas. Sino soy yo como sino... papá, como en el ejercicio de acudiente y responsable totalmente de lo que es la crianza de mi hijo. Desde la música, inclusive desde una película, desde el deporte, desde el arte. Por eso tan importante los grupos de formación en cultura y en deporte. Claro. Pero ahí yo creo que también tenemos es que abrir conversaciones, generar conversaciones. Totalmente. Y no solamente preguntarle qué hizo hoy, cómo le fue, qué tal todo, No, sino empecemos sí. a echar chisme también con ellos para poder entender quiénes son. Claro, porque nos adentramos a ellos. Y damos el espacio para que ellos nos cuenten cómo se sienten, es decir, me siento triste porque mi amigo no se acerca a mí, porque peleé con mi amiga, o porque tengo un rompimiento en mi relación, no sé, de 6 meses, me siento muy mal, mamá, he estado llorando todo el tiempo, de pronto tú no te das cuenta, pero es a través de ese tipo de actividades que permite uno que se generen ambientes de confianza y por lo tanto el lenguaje y la comunicación va a fluir muchísimo mejor. ¿Cómo llevar eso a la realidad cuando hay padres que trabajan todo el día? ¿Cómo llevar eso a espacios de recreación, de compartir y esas conversaciones cuando los padres a veces trabajan tantas horas? Sí, los papás nos preguntan mucho eso, pero en realidad sí hay tiempo, Michael, sí lo hay. Es decir, yo me puedo levantar por muy temprano, 4 o 5 de la mañana, le puedo dar un abrazo a mi hijo, le puedo coger la mano, lo puedo despertar porque puedo decir que tengo que salir antes, en fin, no lo puedo llevar al colegio, pero hago un acercamiento. Y resulta que hay papás que no lo hacen y por eso estamos acá, porque necesitamos que entiendan la importancia de cada segundo de la vida y de cada momento que puedes estar tú con tu hijo. Obviamente, pues a veces la vida no es tan fácil, en realidad es muy compleja. Y el papá se levantó de muy mal genio, no sé, con la esposa o con las cosas que le suceden, y los que terminan pagando esta situación son los chicos. Entonces jamás abrió la puerta, jamás lo tocó, jamás le dijo chao, y luego eso es un cargo de conciencia terrible durante todo el día. Los fines de semana también son una herramienta, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegan en la noche, los chicos no se están durmiendo tan temprano, o sea, tenemos que ser muy reales. Ellos con el tema de los dispositivos duran un tiempito porque han estudiado todo el tiempo, y eso también es importante, Michael, y perdón que me salga, es decir, nos toca organizarnos. Las rutinas son importantísimas, las rutinas dan disciplina, dan orden. El que diga, pues obviamente uno a veces se quiere salir porque quiere sentirse en otro espacio y demás, pero siempre sí o sí se necesita la rutina. Entonces estos chicos llegan, se conectan con el celular, duran un tiempo prolongado, es imposible que si sale un papá a las 5 de la tarde, entre las 5 y las 9 de la noche, no ejerza una comunicación. Y no solamente la comunicación, inclusive desde la parte gestual, desde la parte del afecto. Tú puedes dar un abrazo, de pronto si la chica o el chico no te permite el acceso, porque hay chicos que son complejos, pero si tú dices, no hija, yo vengo a darte un abrazo para que tú sepas que yo estoy acá contigo, y ya. A veces uno no necesita decirles nada, ellos necesitan es que lo escuchen. Solamente, o incluso solo sentarse con ellos. Claro, tener la presencia ahí. Importantísimo esto en las pautas de crianza, en lo que hacemos diariamente, pero también darles un mensaje a los papás, y es posible. O sea, yo sé que de pronto están pasando por un momento fuerte con sus adolescentes, con sus jóvenes en la casa, y pueden estar viéndolos que están un poco estresados o rebeldes, pero también es posible. Y aquí me remito a otra parte, y es, tú mencionabas que una de las cargas más importantes es el relacionamiento emocional, pero cuando tienen novia escondidas, cuando si le cuento a mi mamá que tengo novio y eso va a ser un problema, ¿qué pasa ahí? Bueno, cuando nos llegan casitos así, realmente ahí lo que hay es un anulamiento en la comunicación. Vuelvo y insisto, yo no puedo estar prevenida y ejercer una barrera porque mi mamá en ciertas ocasiones me da ciertas órdenes y yo veo que es brava, entonces ¿qué tal que le digo? No, normalmente yo les digo, tenemos que acercarnos.
tenemos que ejercer el acercamiento, tenemos que estar con ellos, tenemos que, los chicos no pueden ocultar información importante como eso, como estar comenzando con un vínculo afectivo. Además que yo a los adolescentes les digo todo el tiempo, ustedes no tienen novio, ustedes tienen es un amigo especial, una amiga, bueno, o eso también lo practico mucho desde mi casa. Claro, todavía no tiene las herramientas para consolidar una relación. Claro, además que tenemos chicos con situaciones en donde, por ejemplo, está el novio en 11 y ella está en 9º y el niño se quiso ir para Australia y entonces caen en un agotamiento terrible, en el egoísmo. Lloran, se frustran. Entonces sí es importante, y me dirijo a los adolescentes, que hablemos con los papás. Ahora, si realmente nos damos cuenta que hay una barrera muy grande, hay que buscar ayuda. Bueno, sí. De verdad, ¿tienen novio? ¿Cómo lo ves tú? Complicado, Michael, porque resulta que todo tiene un origen familiar. Es decir, estos chicos han crecido, la mayoría, en ambientes difíciles, donde no hay comunicación, donde el papá no está, donde hay procesos de separación quizá, son chicos de pronto educados por los abuelos, figuras externas a nivel familiar, entonces su refugio son espacios afuera, es decir, su casa deja de ser su espacio seguro y llegan al colegio, como les decía ahorita, encuentran pares con una inestabilidad emocional compleja, pero se vuelven novios. Es decir, se empiezan a necesitar o a compartir las mismas situaciones, las mismas frustraciones y situaciones, entonces se unen y lo llaman noviazgo. Pero en realidad se vuelve una relación de dependencia emocional en donde por estas carencias y ausencias afectivas terminan en este tipo de vínculos. ¿Es bueno tener novio? ¿A qué edad? ¿Cómo es ese, desde los padres de familia, cómo podemos manejar esto? ¿La dejo o no la dejo? ¿A qué edad? ¿Es bueno, es malo? No, acá hay una responsabilidad muy grande de los papás. Vemos papás diciéndole al niño de 8 o 9 años, ay, ¿tú tienes novio? ¿Tienes novia? Cuando en realidad eso no es real. Están ejerciendo una amistad, son chicos que están en primaria, ellos no necesitan un noviazgo, ellos necesitan relaciones interpersonales, jugar, salir, correr, vivir. No es tanto poner una edad, Michael, pero yo creería que además que pues ninguna edad es como totalmente fortalecida, sí, llamémoslo así. Adultos sin con saber situaciones tener relaciones, entonces compleja, sí es complejo, pero sí hay que entender el ciclo vital familiar, es decir, cuando tú estás en la niñez, estás jugando, estás aprendiendo, estás viviendo, necesitas académicamente estar bien, aprender hábitos, ir al baño, bañarte los dientes, eso es lo fundamental. Obviamente queremos tener niños felices en casa y afuera. Cuando entras a la preadolescencia, bueno, es normal que te guste el otro chico, claro, la otra chica. Es un tema incluso hormonal y ya es un tema de... Exacto, y uno eso lo va comprendiendo, pero sin embargo ahí hay que hablar como papás, o sea, no hija, no hijo, en este momento tú necesitas es viajar, conocer, estudiar. Es normal que te esté pasando eso, a esa edad sí es normal. Pero como tal consolidar una relación, decir que es para toda la vida, no, en realidad no es real. ¿Qué tanto juega el ejemplo? Mis relaciones Total. en la casa, como yo soy con mi esposo, con mi esposa, ¿lo que yo hago se refleja en mis hijos? Bueno, sí es real y es un tema complejo porque no hay familias perfectas, no las hay. Entonces, tenemos situaciones a nivel individual y a nivel familiar que corregir, pero tenemos que aprenderlo a hacer en espacios diferentes. Es decir, yo puedo tener una diferencia con mi esposo, con mi mamá, con la persona que yo vivo, pero aprendo a solucionarlo fuera de un contexto hostil. Es decir, no necesito el grito, no necesito la mala palabra e inclusive yo no necesito manifestar golpes y demás para ejercer una educación porque ya sabemos que eso no educa y mucho menos el desespero de la mamá gritando tampoco educa. Pero sí necesitamos entender que si el ejemplo es fundamental, entonces lo traslado a otro espacio y cuando vuelvo y retomo, mi rol es de papá,
Habrá momentos en donde no pueda salirme del espacio y de pronto yo dije algo y mis hijos escucharon, pero es importantísimo retomar lo que pasó. Sí, hay que hablar con ellos, mira, lo que pasó ahorita fue esto, fue aquello. No podemos acostumbrarnos a esconder o anular ese tipo de explicaciones porque son nuestros hijos los que están ahí. Claro. Entonces necesitamos que tú sepas de pronto qué fue lo que sucedió, pero obviamente papá y mamá se aman, se quieren, vamos a seguir juntos, o dado el caso no, estamos muy mal, emocionalmente queremos tomar otro rumbo, por ejemplo. Es posible. Pero tú vas a seguir siendo mi hijo y él va a seguir siendo tu papá. Claro. Y eso no te va a afectar en nada. ¿Por qué? Porque si manejamos un buen ambiente de comunicación y de afecto, yo podría llegar a decir que uno garantiza un buen proceso de educación para Bueno, y tocas una puerta y me dices, ¿y cuando hay rompimiento? Okay. A las madres que son solteras, a las madres que están en su camino con hijos, hijas, adolescentes y que están, entre comillas, solas, ¿qué les podemos decir, qué les podemos recomendar cuando les toca trabajar, llegar a la casa, hacer de todo, acompañarlas y que a veces incluso las abruma? Claro, mira, normalmente, por ejemplo, ve uno chicos, no los llamemos chicos, personas, adultos jóvenes, entre los 25 y 30 años, preocupados por tener un vínculo más allá. Es decir, necesito la estabilidad, no sabemos si hay una presión, pero necesitan obligatoriamente ejercer ese vínculo ya estable, casarse, tener hijos. Ese es el primer error. Okay. Está comprobado que la misma presión, el no dejar que fluyan las cosas, el poder observar con detenimiento si es la persona indicada o no indicada para mí, no sé, las personas que son creyentes también entender que a nivel espiritual pues llegará la persona que, por ejemplo, yo lo pienso así, Dios tiene para cada uno, independientemente de la creencia, pero sí hay que detenerse. Hay que hacerlo con calma. Hay que hacerlo con calma. Ahora, cuando ya empiezan este tipo de situaciones y hay madres solteras, porque las hay, es normal que se sienta abrumada, pero sí hay que buscar una red de apoyo. Una red de apoyo. Es imposible que la mamá pueda con todo, no hay super mamás, lo que hay es señoras con un agotamiento, un estrés y un estado en donde se agobian totalmente porque les toca solas. Entonces sí necesitamos una red de apoyo, ya sea la familia, ya sea la mamá, la abuela, el tío, inclusive terceros, la vecina, el vecino, personas de confianza, porque es imposible que a nivel mental estemos bien para poder educar a nuestros hijos si no tenemos ese acompañamiento. Ahora, las relaciones, si se genera el rompimiento y hay una frustración de que no lo pude lograr, no lo pude conseguir, yo pensé que él iba a ser mi pareja, hay que prestar mucho cuidado y de ahí la importancia de la comunicación y del afecto, porque empiezan esos sentimientos de tristeza profundos, claro, y depresiones y vacíos, que necesitan atención. Pero entonces, como tips importante, darnos el tiempo. Conozco amigos y compañeros que entre los 25 y 30 años ya se sienten tensionados y preocupados por tener una relación más allá, sabiendo que pues no hay garantía de nada, ¿no? Sí, entonces se construye. Exactamente, y cuando pues en realidad somos mamás solteras o tenemos una situación así, hay que buscar una red de apoyo. Yo jamás puedo creer que puedo seguir adelante con mis 3, 4 hijos sola entre comillas, porque siempre, ya sea en el trabajo, ya sea con una amiga, siempre hay una red de apoyo, debe haber. Entonces también la importancia de hablar las cosas, ¿no? Total. Contarle a alguien, porque de pronto rompo la imagen de la mamá que soy, y también si cuento que tal vez le pegué a mi hija, entonces soy mala madre. Eso todo hay que comunicarlo, ¿no? Total. Nos damos cuenta que la mayoría de las señoras que por ejemplo necesitan una atención es eso, son personas que no han podido equilibrarse y lo que hacemos es ayudarlas a priorizar. Es decir, tienes un trabajo, tienes una independencia económica, tienes la habitación de tus hijos, para cada uno le tienes una habitación, pero a nivel emocional, ¿cómo estás?
ah, no, me siento cansada, todavía amo al papá de mis hijos, no he podido encontrar otra persona, y son cosas que se pueden manejar mediante una intervención, es decir, necesitas espacios, exacto, necesitas espacios de esparcimiento, de lúdica, de recreación, ir a grupos de música, deporte, te gusta zumba, te gusta pintar, te gusta cantar, te gusta bailar, qué deporte te gusta. Son personas que tienen obligatoriamente que buscar otros espacios. Esas son las redes. Súper. En esas redes se encuentran amigas o amigos afines que viven las mismas situaciones, se acompañan y son vínculos de apoyo. Pero si no ejercemos una comunicación y no contamos, y no, así sean los grupos de apoyo, o sea, donde sea, pero contar. Se contamina si no lo hablamos, ¿no? Sí, las redes de apoyo son fundamentales. Y dijiste la importancia de los espacios de recreación y lúdica para aplicarlo a nuestras relaciones, es decir, para entrenarnos y aprender cómo llevar relaciones. Y ahora me devuelvo a los jóvenes. ¿Qué tan importante es la cultura, el arte, el deporte en los jóvenes? Total, porque están en un proceso de experimentación y de aprendizaje. Igual todos lo estamos en cada momento de nuestra vida, pero ellos están como una esponja, ¿no? Entonces ellos quieren saber si son buenos para, no sé, tocar guitarra, o para piano, o para pintar, o para dibujar, o en el baile. Y ahí empiezan a hacer como esos círculos de amigos importantes, otros no muy buenos, pero ahí vuelvo y insisto, el tema de la comunicación con los papás es importante. Claro. Pero sí les genera espacios, sobre todo la ocupación del tiempo, Michael. Es importante la ocupación del tiempo total. libre. Total, es decir, en el tema de las rutinas y la disciplina que lo hablábamos, cuando uno se levanta en la mañana, se toma la aromática, el tinto, va a trabajar o va al colegio, en la tarde nuestros chicos no se pueden quedar pegados a una tablet, conectados con los dispositivos. Puede haber un espacio para eso, pero él necesita un espacio en donde comparta con otras personas, en donde haga otro tipo de actividades, en donde genere habilidades, y ahí mismo va encontrando soluciones y va abriendo un camino bonito. Ya llega la noche, ya llega cansado, ya se quiere bañar, ya va a comer y descansa. Son chicos, tuve alguna vez la posibilidad de trabajar con menores infractores, y lo primero que les enseñan es la parte ocupacional. Es fundamental que estén ocupados. Está comprobado que cuando los adolescentes no ocupan el tiempo es donde más vienen ideas de frustración, o como ellos mismos dicen, empiezan a maquinar en negativo. Sé que hay situaciones económicas difíciles en mi casa, entonces mejor voy y hago esto, hago aquello, pero casi todo tiende hacia la negatividad cuando no hay ocupación del tiempo. Aquí algo muy importante, ¿cuáles son esos síntomas o esas alarmas de que mi hijo o mi hija, mi adolescente está pasando por esos pensamientos negativos? ¿Qué debería yo atender y estar atento para poder minimizar o prevenir? Bueno, primero hay que conocerlos, hay que saber en dónde están. Yo no puedo prevenir una situación si no sé en dónde están mis hijos. Claro. Saber los espacios en donde frecuenta. Normalmente son chicos que en su gestualidad lo manifiestan muy notoriamente. Yo a veces digo, es imposible que la mamá no entienda que la chica está triste si tiene periodos de ausencia académica, ya no quiere ir al colegio, ya no se relaciona con los mismos amigos. De ahí vuelvo y repito la importancia de la comunicación. Es decir, yo sé claramente cuando hay una situación porque no se volvió a hablar con X o Y persona, la veo triste, su gestualidad es otra, no me comunica, no hay espacios de confianza, la escucho. Es obvio que puedo llegar a escuchar a mi hija llorando, pero si yo como papá no me acerco, es imposible. Claro. Entonces las alarmas están, lo que no hay es atención a esas alarmas. Hay que entrenar los ojos, el oído, la atención para estar presentes con nuestros adolescentes. Sabemos que tienen cargas laborales, que tienen ocupaciones, que tienen también un sinnúmero de cosas, pero es importante entrenarnos, y esa manera de entrenarnos es en las comidas, en el desayuno, en los espacios, para tratar de llevar esa comunicación, de hablar tanto. Yo les puedo contar mi día, yo les puedo contar lo que estoy haciendo, cómo me fue hoy, y eso posibilita que la conversación también ella me cuente cómo le fue, o él me cuente cómo le fue. Claro. ¿Cuáles son esas alarmas? ¿Cómo yo me doy cuenta de que está pasando algo? Bueno, fundamentalmente en los adolescentes son chicos, como lo decía ahora, que empiezan a evidenciar cambios hasta en el vestuario,
Por ejemplo, si estamos hablando de una depresión severa, son chicos que no se levantan, no se bañan, no hacen sus actividades de autocuidado, inclusive dejan de comer, no duermen, que eso es fundamental. Los trastornos mentales, que no estamos hablando netamente de situaciones de esquizofrenia o de bipolaridad, sino sencillamente de que mi hijo va a caer en una situación de depresión y de tristeza, son notorios, son notorios. Y si no duermen, los estados de irritabilidad aumentan. Entonces es normal que veamos a un chico que normalmente yo le digo, ve, báñate y bajemos, que me levante los hombros y me diga que no. O sea, todo ese tipo de situaciones conductuales hacen que prenda la alarma. Claro. Además que deja de frecuentar espacios donde normalmente estaba. Ya no quiero ir a tal cosa, ya no quiero ir a tal No cosa. me gusta, no quiero volver a, de pronto era un excelente atleta y ya no quiero volver a mis clases de atletismo. Es decir, la cotidianidad cambia, su gestualidad cambia, sus gustos cambian, hay un ejercicio de pasividad impresionante, es decir, no hay la misma frecuencia y todo también depende, pues casi todo de los papás. Es decir, yo tengo que estar muy pendiente de que esas cosas están sucediendo. A mi hija le gustaba esto, pero ya no. Mi hija en las tardes ya no está en donde siempre está, pero está en un parque, llega cansada, llega somnolienta, llega con otro tipo de reacciones, inclusive presenta sintomatologías diferentes, el llanto, ausencias, Michael, más que todo son ausencias. Ellos se ausentan, no hablo, no quiero, no puedo. Depende de nosotros como papás que se mantenga el espíritu motivacional y positivo. Esto no es carreta, esto es real. Si yo me levanto triste, angustiada, no sé, no puedo, no tengo plata, pues mis hijos se contagian de lo mismo y van a caer en situaciones complejas. Además que tenemos que tener claro que somos los adultos responsables de esa familia y que sí somos responsables de llevar y acompañar a nuestros hijos, que mientras estén en la casa tengo un grado de responsabilidad en su formación. Okay. Entonces no puedo simplemente soltarlos y como ya están más grandes, entre comillas, 15, 16 años, él sabe que está bien y que está mal. No, grave. En realidad no. En realidad los chicos demandan atención y nosotros como papás decidimos si ponemos o no la barrera. Obviamente estamos ocupados porque tenemos que trabajar, pero necesitamos sacar el espacio para ellos. Conozco casos de chicos que viven en la casa con los papás y tienen 10 años los chicos y los papás dicen que son autónomos e independientes. Es absurdo, en realidad ellos sí necesitan el acompañamiento, inclusive uno de adulto también quiere el pechiche, el amor, el sentirse abrigado, y resulta que lo que está pasando es que en la casa ya no es un espacio seguro para ellos. En la casa hay conflicto, hay gritos, hay momentos difíciles, entonces yo mejor me voy para otro lugar, no sabemos con qué pares se vaya a encontrar, y en realidad la clave sí está en estar con ellos. Pues no todo el tiempo, pero sí saber qué están haciendo. Tú que acompañas familias y que acompañas los mismos jóvenes, ¿cuáles son esas problemáticas en común y que hoy en día estamos viendo más fuertes? Bueno, problemáticas, los chicos y chicas adolescentes están cayendo en un estado de sobreexigencia de los papás netamente académico. Okay. Entonces el papá considera que si le va bien en matemáticas, español y sociales, tiene una hija excelente, y no, porque estamos descuidando la inteligencia emocional, que es fundamental para el reto, para entender que puede equivocarse, que obviamente no es que se tenga que equivocar muchas veces, pero hay que hacerle entender a los chicos que equivocarse hace parte del proceso. Claro, para aprender a manejar también la frustración. Claro, entonces la mayoría de los chicos tienen situaciones de depresión y de ansiedad. Okay. Ellos están cayendo más o menos entre el 10 y el 20% de la población en Colombia, adolescente, está en estos procesos. ¿Qué hacer cuando ya se vuelve un caso muy importante, cuando esa ansiedad y depresión ya se vuelve que no quieren hacer nada, no se quieren levantar, no quieren comer, o incluso cuando casos extremos llegan a hacer cutting, a cortarse la piel? ¿Ahí qué hacemos? Ok. Bueno, yo quiero resaltar que antes de llegar a estos procesos los chicos sí hablan.
de alguna muestran manera alguna... notifican. Okay. Exacto, ellos están manifestando las ausencias afectivas, no tengo a nadie, estoy mal, perdí mi novio, esas cosas se logran ver. Pero si ya realmente han sido procesos de ausencia muy prolongados, no hay esa red de apoyo y empiezan a autolesionarse o a atentar contra ellos de muchas formas, porque el no bañarse, el no cuidarse ya es un signo de baja autoestima, pero ya más allá, en donde la persona no tolera y por ejemplo se corta, debemos acudir a un servicio de salud. ¿Cómo cuáles o dónde? Es decir, hay instituciones que manejan los trastornos mentales en adolescentes. Si obviamente no lo podemos hacer de manera particular, necesitamos vincularnos a una EPS, a una institución, a una entidad que nos permita el manejo con psicología, junto con trabajo social, y más allá sería psiquiatría. Hay que quitarnos la venda de los ojos con respecto a lo de psiquiatría. No siempre tenemos que estar medicados, pero como estamos hablando de casos extremos, cuando ya hay una autolesión o una intención suicida y demás, hay que buscar ayuda profesional. En donde a nivel municipal hay entidades que trabajan con eso. El tema de orientación dentro del colegio también, aunque hay chicos que no ejercen como tanta confianza, pero ellos también hacen nexos con las diferentes entidades. Hay líneas de atención inmediata, sí las hay herramientas. Lo que no podemos es caer en la indiferencia, es decir, desentendernos de actos ya tan complejos como la autolesión. Claro, es importante. Claro. Bueno, y a estas familias que nos están viendo y que están dando este espacio, para no llevar todo también a lo negativo, ¿cuáles serían esas herramientas ideales, unos 3 tips o los tips que nos quieras dar para tener esas relaciones saludables? ¿Qué deberíamos hacer al cotidiano para poder generar estos mejores ambientes? Listo, mira. El tema de la rutina y la disciplina en cuanto a la cotidianidad es fundamental. Yo les indico todo el tiempo que debemos buscar, más allá que de la religiosidad, la espiritualidad. Okay. Es decir, sentirte tranquilo contigo mismo para poder afrontar una situación de conflicto. Llámese yoga, llámese meditación, ejercer una buena respiración, mantenerse ocupado, ir al colegio, no que ya no quiero estudiar, no, hay que hacer un alto en el camino ahí. Los papás necesitamos estar totalmente ocupados, ya sea con nuestros hijos en diferentes ambientes, que nos vean ejecutando actividades, de ahí el tema del ejemplo, claro. Que en los vínculos emocionales ejerzamos el afecto, es decir, te amo, te quiero, qué rico que estés aquí, una sonrisa, solamente una sonrisa cambia el mundo de un adolescente. Y el tema de la realización de actividades tanto de lúdica como en casa, es decir, a los chicos sí hay que generarles responsabilidades dentro de casa, hace que ellos se sientan mucho más parte de, es decir, no estoy desentendida de que la cocina está sucia, de que no recojo mi ropa, sino que es mi responsabilidad, y todo eso es parte de la cotidianidad, pero serían las cosas que hay que hacer. Muy bien, excelente. Tomen apuntes de esas buenas tareas y ejercicios y hábitos que debemos tener. Okay. Y también para dejar dentro de estas buenas recomendaciones a la familia, como papás o como mamá, también para no abrumarme que tengo que hacer todo, sí. Mis hijos la responsabilidad, si ella se preocupa, yo soy la cabeza de la familia. ¿Cómo tener esa salud mental o qué ejercicios o qué debería yo hacer como mamá, que lo mencionabas ahorita, como papá, para estar establemente o por lo menos más tranquilo y poder ejercer una paternidad más saludable? Sí, digamos que en los casos vemos que falta mucho amor propio. Entonces, si no hay un sentimiento de cariño y de estima por uno mismo, es muy difícil que se ejerzan esas relaciones afectivas estables y como una cotidianidad saludable. Entonces, yo, por ejemplo, practico mucho con los pacientes el tema de la respiración, porque con la respiración puedes controlar los dolores, puedes evitar un suceso difícil, claro. Inclusive el tiempo fuera. Porque en caliente no se piensa nada, en caliente no se toman decisiones, hay que esperar, hay que respirar hasta 5, hasta 10 si es posible, si tienes que salir, hay que salir,
pero no hay que propiciar ese espacio tan complicado. Ahora, como no todo es así, y pues precisamente para eso estamos nosotros, cuando ya hay situaciones complejas, hay que actuar desde la intervención, ya no podríamos actuar desde la prevención. Cuando se me acaban las herramientas propias, tengo que acudir a una ayuda. A una ayuda profesional. Es mucho más complejo generar hábitos ya en una persona que tiene ciertas situaciones, pero sí es posible. O sea, desde la medicación también es posible, pero no solamente la medicación, sino adjunto a un proceso familiar, a un proceso psicológico. La enseñanza más allá, Michael, es entender que sí es importante. Claro. Porque los trastornos de salud mental en adolescentes y en adultos están disparadísimos. Claro. Y nos damos cuenta que siempre de base hay una ausencia familiar. Es importante la red de apoyo, la ayuda, levantar la mano, porque no están solas, no están solos. Hay muchos padres que están pasando por situaciones parecidas, hay muchos adolescentes que están pasando por situaciones, digamos que iguales. Así que encontrar esas empatías, esos grupos de apoyo, esa red de apoyo y también el acompañamiento de profesionales es fundamental. Poder encontrar una persona que nos brinde las palabras adecuadas, las herramientas adecuadas. También entender quién nos puede acompañar, no es recibir consejos por recibirlos, sino lo que nos haga bien. Además, Michael, que todas las personas tienen cuadros sociales personales diferentes. Yo no puedo actuar con esta familia de la misma manera que con la otra. Es decir, si ya vemos que se nos han agotado los recursos, que yo ejerzo la comunicación, que me acerco a mis hijos, pero de pronto no ha sido posible, se necesita buscar una intervención, necesitamos llegar y evaluar todo un esquema de vida en donde yo quiero dejarlo muy claro, y es que jamás el tema socioeconómico y lucrativo va a cubrir la necesidad de un adolescente. Claro. Jamás. Tengo casos donde los chicos piden a gritos la presencia de sus papás. Entonces no significa el lucro igual a calidad de vida. Quizá en el tema de las pertenencias y del disfrute, y ni así, porque veo unos chicos que dicen, no, me llevaron a tal lado, a tal otro, pero mi papá nunca estuvo. Me llevaron, pero tampoco hablaron conmigo. Exacto, entonces en realidad sí es un tema muy sensible, tenemos que actuar desde la prevención. Si nos damos cuenta que pues, es complejo, entonces buscar ayuda y llegar al punto, bueno, además que a mí me encanta lo que hago, entonces intento como evaluar, como analizar, obviamente también desde la psicología, y encuentra uno la forma de darle una luz a esa familia. Qué bueno. Es la idea. Tiempo de calidad, relaciones saludables, trabajar en nosotros y en nuestras familias, eso es lo que nos llevamos hoy con estos aprendizajes y estas recomendaciones para todas estas familias. No están solos, hay herramientas para practicar y también para levantar la mano. Mil gracias por estar en este espacio. Gracias a ti, qué rico volverte a ver. Muchas gracias, porque las familias hoy se llevan herramientas importantes, y pues déjales un mensaje final. Bueno, importantísimo entender que la salud mental es vital para el funcionamiento de los seres humanos. Cuando entendamos que hay una situación compleja, que hay una tristeza que ya va más allá, que no he podido dormir y han pasado más de 30 días igual, que mi estado de irritabilidad está en aumento, que no puedo ejercer una comunicación normal en mi casa, que internamente me siento frustrado, ya no hago las mismas actividades. Entonces en realidad sí es importante que le demos el peso necesario, nos quitemos los tabús del tema de que estoy loco, entonces mejor no lo hago, o el que dirán, porque en realidad los únicos que tienen manejan ese tipo de situaciones y consecuencias es la familia. Entonces sí hay que hacerlo. Muchísimas gracias, y a ustedes en sus casas donde los estén viendo, mil gracias por este espacio, por compartir con nosotros, y esperamos que estas herramientas puedan ser vitales para el mejoramiento de su tranquilidad en su familia. Nos vemos en un próximo capítulo de Tranquilamente. Gracias.